cuando experimentando momento difícil de su vida está en la isla de Patmos. Y en el versículo 9 del capítulo 1, Juan dice: yo, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y el apóstol Juan, a quien se le atribuye este libro, le escribe a la iglesia. Una de las cosas que Juan observa es que el Señor está en medio de los candeleros, observa que el Señor tiene en su mano las estrellas, que son los ministerios, y observa también que el Señor está vestido de una forma que su vestidura nos revela su autoridad, su realeza. Y entonces le da a Juan un mensaje a las iglesias. Y las iglesias, que son 7 iglesias, están, usted sabe, de las 7 iglesias hay 2 a las cuales el Señor no les recrimina nada, pero hay otras a las que les dice que hay algunas cosas que hay que corregir. Y entonces me llamó poderosamente la atención cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Yo quiero que usted analice conmigo esto en el capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice Dios, le dice el Señor a Juan: escribe a la iglesia de Éfeso y le elogia sus obras, su trabajo, su paciencia, su celo, su capacidad de probar ministerios, que dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También le elogia su sufrimiento y su paciencia y su trabajo que ha tenido y que no ha desfallecido. Pero en el verso 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces observamos nosotros que a la primera iglesia que le escribe, que es Éfeso, el problema de la iglesia de Éfeso es que ha bajado en su devoción, en su amor, en su, llamémosle, en su pasión por las cosas de Dios. Y de pronto le dice, escribe a esa iglesia y dile: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces le hace un desafío, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, bajar de la condición del amor. Si algo es terrible, es hacer las cosas sin amor. Si algo es no satisfactorio, es cuando el nivel del amor se ha perdido. Y ahora, por ejemplo, hacemos las cosas por obligación, porque tengo que, pero ya no me nace hacer, ¿sí? No hay cosa más hermosa que hacer las cosas por amor. No hay cosa más bella que poder servir, incluso en la casa, poder criar a los hijos, poder tener una relación por amor. Pero cuando el amor se enfría, cuando el amor se baja y empezamos a desarrollar las cosas por rutina, por responsabilidad, pero ya no con ese fervor, el Señor le dice aquí a la iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y esto lo podemos asociar con lo que dice Jeremías capítulo 2, cuando Dios le dice a Israel: de ti recuerdo el amor de tu juventud, de cuando te ibas por el desierto y me buscabas con todo el corazón. Si algo le interesa al Señor es que nosotros no mermemos en el amor. Usted recordará, por ejemplo, cuando Jesús se enfrenta a Simón, después de que Simón lo ha negado 3 veces. El Señor realmente no le pidió a Simón, no le pidió justificaciones,
sino lo que Jesús le dijo es: una cosa me interesa, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? O sea, lo que le está pidiendo Jesús a Simón Pedro es que manifieste su amor, que no merme en su amor, que por eso dice el libro de Corintios, dice que el amor hay que seguirlo, que hay que procurar alcanzar el amor. Es decir, si algo le interesa a Dios, es que tú vengas a la iglesia por amor, que tú cantes por amor, que tú ofrendes por amor, que si vamos a predicar lo hagamos por amor, que no mermemos en el amor. Pero cuando estaba leyendo yo esto, le dice el Señor en el verso 5: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y le dice: y haz las primeras obras. Y tal vez aquí voy a hacer un recordatorio de cuando nos estamos recién casados. Voy a pensarlo así en voz alta. Tal vez la primera comida que tu esposa te hizo fue con mucho amor, con poca sazón, pero con mucho amor, ¿verdad? Con poco sabor, pero con mucho amor. Tal vez las primeras regalos que tú le diste a la esposa fueron con mucho amor, sencillo, pero con mucho amor. Es decir, pero en la medida de que se va caminando en el matrimonio, de repente ya se hace rutinario, responsabilidad, y como que el amor se va tomando un giro que aquellos primeros detalles, aquellas primeras cosas se olvidaron, se olvidan. Ya no hay una rosa, no hay un chocolate, no hay aquellos detalles bonitos del principio. Algo similar pasa en el Evangelio. Cuando uno comienza en el Evangelio, cuando uno conoce al Señor y el amor está encendido, a uno le dicen ayuno y ahí está uno. A uno le dicen vigilia y ahí está uno. A uno le dicen estudio bíblico y ahí está uno. Lo que sea, uno está, las obras que uno hace. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: haz las primeras obras. Sí, si algo, hermano, si algo es bonito, es hacer las cosas por amor. Es que usted trabaje por amor, es que usted incluso dé por amor, y no simplemente porque tiene que o debe que. Y entonces me llamó la atención, fíjese usted, porque lo que quiero compartir es que el Señor le dice: haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mire, qué pecado más tremendo es caer del amor, caer de esa pasión, digámoslo, de esa inclinación a la búsqueda de Dios, que el Señor le dice a la iglesia: mira, si no vuelves a esa condición de amor, si no vuelves a esas primeras obras, voy a quitar tu candelero. Es decir, voy a apagar la luz. No va a haber revelación, no va a haber más visitación, porque me interesa que recobres el amor. Y entonces le dice en el versículo siguiente: mas tienes esto, que aborreces a los hechos de los nicolaítas, los cuales también yo aborrezco. Y aquí está el punto medular que quiero compartir con usted. Y entonces el Señor le hace una oferta y le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Ahora yo le pregunto, ¿qué le estaba pidiendo Dios que venciera la iglesia de Éfeso? La rutina, que venciera el enfriamiento del amor, que venciera, hermano, llamémoslo lo aburrido que había caído en todo lo que hacía, porque su amor había caído del primer amor. Ya ahora era responsabilidad solamente, pero ya no había ese anhelo y ese deseo. Y entonces, póngale cuidado a esto.
Le dice al que venciere, en otras palabras, el que recobre su amor, el que recobre esa vida del amor, esa vitalidad, esas obras del principio. ¿Qué le ofrece el Señor? Lea por favor. Dice, al que venciere le daré, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios. El árbol le daré a comer del árbol de la vida. Usted sabe que desde un principio nosotros vemos que cuando Dios creó al hombre, su propósito original era que el hombre comiera del árbol de la vida. Por eso fue que en el paraíso Adán le puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos árboles Dios los puso ahí porque en algún momento de su desarrollo Adán iba a poder accesar al árbol del conocimiento y después al árbol de la vida. O sea, la voluntad de Dios era que Adán viviera eternamente. Pero me llamó la atención cuando yo leo que aquí dice, al que venza le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por favor, trasládese conmigo al verso 8. Luego le escribe a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una de las iglesias que no tiene reproche. Es una de las iglesias a la que Dios no le dice, tienes que hacer esto que has perdido, sino que a la iglesia de Esmirna le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Oiga cómo trata la iglesia. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Qué dice? Fíjese que ahí me sale la pregunta. A la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que le dice, tienes que recobrar el amor. Tienes que volver a las primeras obras. Tienes que despertar de ese letargo en que estás. A la iglesia de Éfeso le dice, y si vences eso, mire, es un desafío, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. Pero a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufrida, que es una iglesia fiel, que obviamente es una iglesia que hermano amado, no ha perdido su primer amor. Es una iglesia que a pesar de su pobreza, a pesar de las dificultades, a pesar, hermano, por eso le leía cuando Juan dice, yo participante de la tribulación, porque en este camino hay tribulaciones. Y a veces las tribulaciones nos van golpeando de tal manera que lo que quieren es que se apague nuestro amor por las cosas de Dios. ¿Y cuánta gente se ha debilitado en el amor, se ha enfriado en el amor? Por ejemplo, en un momento usted los veía antes fogosos, los veía antes buscadores de la presencia de Dios, los veía, hermano, deseosos y de repente, hermano, apáticos, ya no quieren ir al culto, se ausentan, se van. Y eso yo lo he visto por 40 años que sucede por las tribulaciones que se viven. Éfeso posiblemente, porque ahí en Éfeso usted ve que el Señor le dice, yo sé que has sufrido y has tenido paciencia, hay tribulación, pero todo lo que te ha pasado te ha afectado y has decaído en el amor. Y le hace un reto, le hace un desafío y le dice, quiero que venzas, quiero que te sacudas de esa situación y recobres tu amor otra vez, recobres y vuelvas a las primeras obras.
y vuelvas a ese anhelo, a ese deseo. Déjenme hacer un alto aquí. ¿Cuántos de nosotros realmente extrañamos esa pasión con que buscábamos al principio al Señor? Ese anhelo, ese deseo, esa hambre. Hermano amado, nos peleábamos por los primeros lugares para estar en las actividades espirituales. Y entonces, pero fíjese que es una situación que la iglesia vive. Y entonces el Señor le ofrece a esa iglesia que tiene que recobrar el amor. Diga conmigo, recobrar el amor. Le ofrece darle de comer del árbol de la vida. Pero a la iglesia de Esmirna, que no tiene que recobrar el amor, que es una iglesia, déjeme por un momento a leer, que también tiene tribulación, que es pobre. Y ahí le dice en el verso 9: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también sé la blasfemia. Fíjese que era una iglesia que recibía, hermano, injuria, recibía ataque de los que se decían judíos. Y todavía agregando a eso, en el verso 10, dice: te van a probar. O sea que por un momento déjeme marcarle que esta iglesia le dice a Dios: vas a tener tribulación por 10 días. Lea conmigo por favor, ahí dice, verso 10: no tengas ningún temor, no temas de lo que estás por sufrir. He aquí el diablo. ¿Por qué el diablo tiene autoridad y potestad de gente fiel? De gente que no está caída, de gente que no ha perdido el primer amor, de gente que está hermano, que está firme, de gente que hace obras. ¿Por qué Dios permite que el diablo tome alguna hegemonía? Y dice, porque no dice que el Señor lo va a echar, dice el diablo, ahí está escrito. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Mire, y aquí voy al punto y tendréis tribulación. Pregúntale a que está a su lado: ¿te gustan las tribulaciones? ¿No que no? Porque hermano, está bien cuando alguien está mal y viene tribulación, es Dios corrigiendo. Pero vamos a asumir que tú estás bien y estás buscando a Dios y estás obedeciendo la palabra de Dios y te estás esforzando y no has perdido tu primer amor y amas el buscar a Dios, amas el acercarte a Dios, y de repente, hermano, tribulación y problema. No es Dios. Dice ahí, pongan otra vez el verso, no lo quiten. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora póngale cuidado a esa frase del final: sé fiel. ¿Hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte. Eso quiere decir, vencieron el temor a la muerte. Fueron capaces, y aquí voy al punto, fueron capaces, hermano, de dar su vida. Fueron capaces de, esta iglesia, que es una de las iglesias que no tiene ningún reclamo, era gente que era capaz de ofrendar su vida en fidelidad a Dios. Dice que no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. ¿Verdad que sí? Entonces ellos daban su vida. En un momento dado le dice el Señor: sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, mira, te van a meter en tribulación, te van a probar, y es posible que hasta te maten. Posible que hasta pierdas la vida. Es posible que algunos de ustedes, porque no dice todos, ¿verdad?, algunos de vosotros van a estar en la cárcel. Y posiblemente algunos de esos van a morir. Y entonces le dice: sé fiel hasta la muerte. Pero aquí voy al punto, y no voy a ser extenso esta noche. Mire lo que le ofrece: y yo, si eres fiel hasta la muerte, verso 11,
y yo te daré. No dice que le va a dar de comer del árbol de la vida. Póngale cuidado a eso. Dice, yo te daré la corona de la vida. Y entonces me hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre comer del árbol de la vida y tener la corona de la vida? ¿Por qué a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que le dice, sí, vas a vencer y recobra tu amor, pero le dice, y si vences te voy a dar de comer del árbol de la vida? ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la comida del árbol de la vida? Posiblemente 1000 años. Algunos estudiosos dicen que una comida del árbol de la vida va a dar salud y va a dar vida por 1000 años. O sea que a los 1000 años aquí otra vez al árbol de la vida y así va. El que come del árbol va a tener vida, pero el que muere por Cristo en fidelidad, el que siendo probado permanece fiel. Aquí quiero decirle algo. Pregúntale a que está a su lado, ¿no te han dado ganas de irte, de dejar el evangelio? Es que esos hermanos, mire, fulano, mengano, que yo le presté y no me pagó y se fue. ¿Y cuántas veces no nos han defraudado los hermanos? Yo tengo hermanos que se han ido de la iglesia y que me deben un dineral y se fueron, y con ellos la deuda se fue. Y no por eso, no por la defraudación que como seres humanos hacen, uno va a cometer el error de decir, no, es que todos son así. Quiero llevarle a un punto interesante. Por favor, vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Fíjense que Santiago dice, oiga esto, capítulo 1, aquí hay algunas expresiones que Santiago hace que son difíciles, porque verso 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas o tentaciones. Claro, él dice, debes saber que la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte. Entonces, note, ¿por qué es necesaria las pruebas? ¿Por qué metieron a la iglesia, a pesar de que eran fieles, por qué los metieron a 10 días de tribulación y de pruebas? Porque la prueba, dice aquí Santiago, que va a producir paciencia, y la paciencia va a dar un perfecto resultado para que sean perfectos y completos. ¿Qué estaban haciendo con ellos? Los estaban perfeccionando. Los estaban perfeccionando. La perfección, hermanos, el trabajo en la perfección no se logra o no se va a alcanzar solamente bajo la unción, bajo el toque de Dios, bajo la bendición. Mire, quisiera que no fuera así, pero es así. La tentación y la prueba es necesaria para nuestra perfección. Necesariamente tenemos que pasar por pruebas, por tentaciones para nuestra perfección. Y entonces dice ahí la Biblia, versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Es que fácil es cantar cuando reina la paz, dice en coro, pero en el dolor. Fácil es, hermano, perseverar cuando todo está bien, pero
cuando hermano hay mucho frío, mire, yo por eso los felicito hoy por haber venido, hermano, porque a veces fácil es ir a la iglesia cuando el clima está templado, pero con este frío, hermano, que no es nada, ¿verdad? Pero fíjese usted que aquí dice, bienaventurado el varón, y aquí voy a ir cerrando el pensamiento. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, no dice que le van a dar de comer del árbol de la vida. ¿Qué dice? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la corona de la vida y comer del árbol de la vida? Déjeme llevarle, por ejemplo, al pensamiento que Pablo dice a Timoteo. Va a haber vida eterna y va a haber vida eterna permanente. Fíjese que de pronto, cuando estábamos platicando ahí con Manuel un poquito de esto, yo le pregunto a él y le digo, hermano, ¿qué diferencia hay entre comer del árbol de la vida? Y veo que el árbol de la vida, ¿dónde está? Dice ahí, le voy a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y el paraíso hemos entendido que es el lugar de perfeccionamiento. Entonces, es el lugar donde Dios va a perfeccionar o a terminar lo que falta. Pero los que tienen corona no están en el paraíso. Yo quiero llevarle a Apocalipsis 4. Vaya conmigo a Apocalipsis 4. Y fíjese que dice en Apocalipsis 4. ¿Sí estamos aquí todavía? Mire lo que dice. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en el espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono, fíjese lo que dice, habían 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos, sentados vestidos de ropas blancas, tenían sobre sus cabezas coronas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales o 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. El primer ser viviente o animal era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía la cara como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Verso 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero note esto, verso 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? ¿Quiénes son los que están cerca del trono? No los que comen del árbol de la vida. Porque el que come del árbol de la vida,
logró vencer, recuperar el amor, pero había llegado a un momento, hermano, a ese le ofrece el Señor, dice: si tú recuperas, te doy de comer del árbol de la vida, pero si eres fiel hasta la muerte, pero si eres capaz de soportar y dar tu vida por amor a mí. Ahí le dice a la iglesia de ¿qué dijimos? La segunda iglesia. Si eres capaz de soportar la tribulación, si eres capaz de, lo voy a poner en un lenguaje llano: llueva, truene, relampaguee, haya frío, haya niebla, tú vas a estar en ese fervor y eres capaz de dar tu vida por mí. Si no te desanimas, si no te rajas, pues, sino que eres constante, permanente, y puedes llegar hasta la muerte por mí, no te voy a llevar al paraíso a comer del árbol de la vida, sino te voy a dar la corona de la vida. Y entonces me doy cuenta, usted lo puede ver en el lenguaje apocalíptico, que los únicos que están cerca del trono son los que tienen corona. Dígale que está a su lado: sin corona no vas a estar cerca del trono. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esta noche? Dos cosas: hay que volver al amor primero. Hay que decir: Señor, no es posible que yo pierda el amor por lo tuyo, que pierda esa fuerza, ese poder que de un principio tenía. Y segundo, Señor, yo voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, vemos en la palabra, fíjese que dice, le voy a leer otra vez el verso que dice Santiago, verso 12 del capítulo 1: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Cuántos hay que cuando están bajo la prueba y bajo la lucha se van, hermano? ¿Usted no conoce cristianos que cuando han entrado en problemas dicen: no, yo mejor no, ya no sigo? Yo he encontrado cristianos que por desánimo, una vez me recuerdo que fui a comprar a una tienda, eso fue en mi país, y había un muchacho tomando licor así. Y cuando yo entré me dijo: ¿qué tal, pastor? Dije: oh, ¿cómo estás, hijo? Le dije: ¿qué haces aquí? Me dijo: aquí tomando, me dice. ¿Y por qué? Le dije: no, me dijo, el evangelio es difícil, hermano, me dijo, no se aguanta eso. Y la gente no es honesta, hermano. Y ahí, mira, por eso me vine a chupar, me dijo, ¿viste? Y entonces dije yo: ¿cuánta gente hay que no persevera? Yo lo felicito si usted está perseverando, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, si usted persevera. ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo. Bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? ¿Por qué dichoso? Porque una cosa es tener vida eterna y otra cosa es tener la corona de la vida. Una cosa es: yo llegué a los Estados Unidos, y otra cosa es: yo vivo en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Una cosa es, hermano, poder alcanzar la meta, y otra cosa es llegar en primer lugar. Entonces, cuando el escritor nos habla aquí, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Por eso le puse yo a esta reflexión de esta noche, le puse: árbol o corona. A ver, pregúntale acá a tu lado: ¿qué tú quieres? ¿Árbol o corona? Porque alguien dirá: no, yo con que coma del árbol. Pero es que es muy diferente, hermano amado. Usted no va a encontrar cerca del trono a nadie que no tenga corona. Porque cuando dicen santo, 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 hay que quitarse la corona y ponerla a los pies. Y entonces tenemos que tener corona.
Y para que alcancemos la corona, ¿qué hay que hacer, hermano pastor? Mira, aquí dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. A ver, un acto de fe: voy a perseverar. Eso es que perseverar, hermano, mire, por ejemplo, yo estuve un tiempo en Alaska, me recuerdo, con temperaturas 40 bajo cero. Ir al culto en Alaska, de veras que eso es de valientes, hermano. Porque usted parqueaba el carro, ni lo cerrabas, había que salir corriendo para la iglesia, hermano, porque solo en el transcurso del parqueo a la iglesia se le congelaban las orejas, hermano, y se le congelaba esto, mire. Entonces había que salir tapado, porque si usted salía estafado y se le congelaba y se hacía así, se le caían las orejas. Entonces uno dice: Dios mío, ir al culto, perseverar en la oración, perseverar en la búsqueda, perseverar en las cosas de Dios cuando el tiempo está difícil, eso es bienaventuranza. ¿Sí? Entonces dice, terminamos con esto: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Si no estás en prueba, fantástico, persevera. Pero si estás siendo probado, persevera. A mí me dijo una vez un señor, me dijo: mire, si estás siendo probado con la enfermedad, persevera, porque no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante, me dijo. Así que persevera. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces la corona de la vida no vas a tener que ir a comer del árbol de la vida, porque la corona de la vida es el premio. Se corona al vencedor, se corona al ganador. Imagínense, hermano. Y déjeme decirle que solo los que tienen corona tendrán acceso al trono. A veces nosotros tenemos que revisar la Biblia, porque hay gente que dice: cuando llegue al cielo yo voy a ir al trono. No, espérese, no cualquiera va a ir al trono, porque aún el Señor dice, ahí en Apocalipsis dice, en una de las iglesias dice: al vencedor yo haré que se siente en mi trono. Y entonces el que no venció, y el que no pudo, hermano, y el que no quiso, el que no fue fiel, el que dijo: no, yo con que vaya cada Navidad a la iglesia y le llego a saludar a Dios y todo. Y el que no se esforzó, y el que no logró recuperar, mira, hermano, lo voy a decir de esta manera: el que no logra recuperar el amor en el matrimonio, se divorcia. Y vea usted cuántos divorciados hay. Hermano. Yo recuerdo que en el 1980 la estadística de Estados Unidos era que el 70% de parejas cristianas en Estados Unidos terminaban divorciadas. Y en los 80, ¿cómo estará ahora? Pero si recuperamos el amor, si recuperamos, hermano, si otra vez, vamos a hablar de esta manera, si de repente yo con un chocolatito, un regalito, y la señora va a decir: caray, que hace añales que nada. Y de repente usted llega a la casa y su esposa le está: mira, que ahora que hay frío, te hice un tuté aquí calientito, y mira, un panito. Y usted dice: qué pulga le picó. Está recuperando. Porque ¿cómo se recupera? Ahí dice, terminamos con esto, hermano. Dice la escritura que se recupera. Vamos al capítulo 3. Dice, o capítulo 2, perdón. Recuerda, y dice:
y arrepiéntete y haz. ¿Cómo se recupera el amor? Haciendo. Por ejemplo, si yo quiero recuperar el amor por la palabra, ¿qué tengo que hacer? Leer. Si quiero recuperar el amor por la oración, ¿qué tengo que hacer? Orar. Si quiero recuperar el amor por las vigilias, ¿qué tengo que hacer? Venir el viernes. ¿Verdad? Sí, haciendo voy a recuperar. Pero no basta solo recuperar. Debo permanecer y ser fiel. ¿Para qué? Porque en el lenguaje bíblico no anhelo solo comer del árbol, sino deseo ser coronado. Tener la corona de la vida. ¿Por qué la corona? Termino con esto. Porque solo los coronados los veo en el trono. Mira ahí, dice, solo los que tenían corona estaban alrededor del trono. ¿Por qué? Porque en el trono se tiraban las coronas. Yo quisiera que usted esta noche le dijera: Señor, yo anhelo una corona. Yo deseo tener una corona para poder, Señor, estar cerca. Para poder, Señor, estar en, así como dice el libro de Apocalipsis, alrededor del trono. Y no solamente comer del árbol de la vida, que es la promesa de Dios, sino tener la corona de la vida. Decir: Señor, yo sé que se requiere algo de eso, que tú requieres que recobre el amor, pero también requieres que sea fiel hasta la muerte, que persevere, permanezca bajo las situaciones de prueba, que sé que son para mi perfeccionamiento y para mi maduración. Padre Dios, esta noche que estamos en este bendito lugar, Señor, que hemos hablado tu palabra y podemos extraer de ella, Señor, luz para motivar nuestra búsqueda, motivar nuestro anhelo, para tomar, Señor, la decisión de restaurar y alcanzar. Padre Dios, que cada palabra que se ha dicho pueda despertar en nuestro espíritu el anhelo, Señor, de alcanzar, no solamente recuperar, Señor, el amor, recuperar las obras que manifiestan el amor, sino perseverar en la fidelidad delante de ti. Esta noche, Señor amado, te bendecimos, porque nos das el tiempo, nos das, Señor, la oportunidad de esforzarnos para poder ser, Señor, de esos seres que puedan tener algo que ofrendar delante de tu trono. Una corona, Señor, una corona de vida, una corona de gloria, o una corona de justicia. Que podamos, Dios del cielo, ser auxiliados por tu Espíritu, y que en el nombre de Cristo podamos alcanzar, Señor, así como lo dice tu palabra, esa condición de vencedores, a pesar de las tribulaciones, de las luchas, de los conflictos. Alcanzar, Señor, esa bendición. Esta noche oramos a ti en el nombre de Cristo y te suplicamos, Dios, que en tu gracia nos des, así como dice Filipenses, el querer, el deseo, y nos facultes el hacer, Señor, para buscarte, para acercarnos, Señor amado, a ti, para leer, para orar, para ayunar, Señor, para permanecer firmes a pesar de las situaciones que puedan existir alrededor nuestro. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo la gracia, la fuerza para permanecer, Señor, y alcanzar un galardón hermoso. En el nombre de Jesús
clamamos a ti y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias porque todavía tenemos la oportunidad, Señor, de alcanzar. Y te damos gracias por tu misericordia. ¿Quieres tú decirle al Señor: Señor, dame esa fuerza, dame ese anhelo, dame esa fortaleza, Señor? Atráeme, Señor, para que corramos en pos de ti. Atráenos, Señor, para que podamos correr como tu palabra dice. Y así, Señor, restaurar esas obras, esas primeras obras de ese amor que tú esperas que tu iglesia tenga para ti. En el nombre de Cristo, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo, te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús amado. A ver, confesemos ese coro. Mi Redentor, Santo Dios, eres tú mi amigo fiel, mi Salvador. Eres tú a quien amo y quiero exaltar. Eres tú a quien amo